Paula Fierro y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, el daño generado por la corrupción. Este tema que se da en el marco de la lucha contra la corrupción, de reconocer a sus víctimas y la necesidad de repararlas. Debemos partir de que los estados, el gobierno, son los primeros en garantizar y proteger los derechos humanos, lo cual exige una institucionalidad pública fuerte, cuya base de acción sea la transparencia e integridad. Podemos encontrar diferentes afectaciones de la corrupción a los derechos humanos, como, por ejemplo, cuando se hacen cobros injustificados y fuera de la ley para acceder a un derecho. Asimismo, podemos encontrar afectaciones indirectas, como se presentan manifestaciones de corrupción que pueden afectar el goce y ejercicio de derechos humanos sin que violen directamente un derecho humano. Por ejemplo, cuando fue suscrito un contrato entre el municipio de Albania, en La Guajira, y una empresa social del Estado por una suma estimada de 18.600 millones de pesos, cuyo objetivo era garantizar la reducción de la mortalidad infantil en la zona. En este caso, parte de los recursos fueron desviados hacia la campaña política de la futura alcaldesa del periodo 2012 a 2015. Si bien de manera directa no hubo una afectación a algún derecho humano, el desvío de los recursos públicos pudo conllevar a que se dejara de garantizar el objeto del contrato, es decir, la reducción de la mortalidad infantil, afectando así a parte de la población que iba a ser beneficiaria. Las afectaciones a los derechos humanos se traducen en daños a una persona, a una comunidad o a la sociedad, siendo estas las víctimas de la corrupción. Las víctimas de la corrupción, al percibir un daño, tienen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, dentro de las que se encuentran la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En Colombia existen ejemplos de corrupción estructural, como lo es el ejemplo del Programa de Alimentación Escolar, PAE. En este caso podemos identificar un amplio número de víctimas indirectas, los cuales son los niños, niñas y adolescentes, al ser estas las beneficiarias del programa. Según casos reportados en el Monitor Ciudadano contra la Corrupción, es posible demostrar la mala calidad de los alimentos suministrados, lo cual de manera indirecta afecta los derechos a la salud, la educación y la vida de los estudiantes. Como existen más casos en los que pueden darse situaciones que demuestren cómo la corrupción afecta a las personas y comunidades. En este sentido, hay una labor muy importante en visibilizar a las víctimas de la corrupción, los derechos afectados, los daños causados, esto con el fin de buscar medidas de reparación que compensen los daños y garanticen la no repetición de estos hechos, lo cual no solo beneficia a quienes sean involucrados directamente, sino también a la sociedad en su conjunto.